¿cómo están? Me da mucho gusto tener otra vez en esta mesa a mi amiga, la escritora Beatriz Rivas. Beatriz, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú? Voces en la sombra. ¿Qué tal? Quiero empezar por aquí, porque de las 3 cosas que pones antes del libro, dice Rosa Montero. Voy a citar a Rosa Montero porque, o sea, Honoré de Balzac y Víctor Hugo ya. Ya chole. No, ya chole. Dice, hablo de las musas profesionales, de esas féminas que solo se emparejan con hombres de éxito. Son mujeres que le dan todo por su caballo de carreras, lo cuidan, lo alimentan, lo cepillan, les sirven de secretarias, amantes, madres, enfermeras, publicistas, agentes, guardaespaldas. Incluso son capaces de morir por él si llega el caso. ¿Qué tal? Tengo la impresión que fue ese párrafo de Beatriz Rivas. De Rosa. Perdón, de Rosa Montero. El que querías poner, pero pusiste ahí luego a otros 2. Porque este es un libro sobre eso, ¿no? Pero de hecho fue el último que puse, porque ya con ¿sí? la novela terminada, no me acuerdo qué libro leí de Rosa, y a la hora que leí esto dije, este tiene que ser... o sea, habías escrito un libro y leíste lo de Rosa. Claro, sí. O sea, quedó perfecto. Pero realmente lo que me inspiró a poner el libro es una foto que vi en la casa de Víctor Hugo. No foto, un retrato de una mujer como muy mayor, muy vieja, muy acabada, muy amargada. Yo dije, ¿quién es? Y me acerqué pensando que iba a ser Adele, la esposa, y me doy cuenta que es un retrato de Juliette, que fue su amante, el amante de Víctor Hugo, durante 50 años. Entonces, mi primera pregunta fue, ¿cómo? ¿No la conocías? No tenía idea. ¿No sabías que existía? Yo sabía que Víctor Hugo había sido escritor, había leído 2, 3 novelas de él, la verdad, y fuera de eso... Espero que Los Miserables entre ellos. Obviamente, exacto. Y la releí para esta novela. Pero a la hora que me di cuenta de una relación de 50 años, estar 50 años detrás de un hombre, ahí sí detrás, porque ni siquiera no vivían juntos, él a donde se mudaba se la llevaba a 2, 3 cuadras para tenerla cerca, pero obviamente él en la casa grande y ella... Y me decías, me releí Los Miserables, etcétera. Había, o sea, supongo que en tu investigación, ¿dónde encontraste datos de esta mujer? Que te ayudaran a construirla hoy en una novela, pues, pero... Mira, afortunadamente... Porque en esos tiempos con gente que está tan detrás debe ser bien difícil encontrar cosas. ¿Sabes que no? Porque se escribían diario. Están todas las cartas entre Víctor Hugo y Juliette publicadas. Y hay varias biografías, bueno, todas las biografías de Víctor Hugo mencionan a Juliette. Fue una mujer muy importante porque fue, como dice Rosa, su secretaria, su copista. Ella copió, no sé si 4 o 5 veces Los Miserables y además se convirtió en su consejera y era una gran lectora. Entonces de pronto le decía, oye, este personaje no es tan verosímil, así no hablamos en tal barrio, y sin que se diera cuenta a veces le cambiaba una palabrita que ella consideraba que quedaba mejor. Y todo eso te ayudó a imaginarla. Claro. Pero sobre todo imaginar la relación, que es lo que cuentas aquí. Exacto, pero está en las cartas. Son cartas muy apasionadas, con escenas de celos, se aventaban de todo, y todo está en esas cartas y en las memorias. O sea, no solo son las cartas entre ellos, son las cartas de Víctor Hugo a otras personas contándoles sobre ella, son las memorias de Víctor Hugo, son las memorias de Juliette. Entonces sí hay mucho material, más todas las biografías. ¿Y por qué cuando te clavaste en ella, dices el libro empezó con ella, luego pensaste en otro francés? No, es que muy chistoso porque cuando... No, para que nos entiendan, claro. Porque, a ver, la novela está construida en 2 planos, en la relación de Víctor Hugo con su amante, pero después, en el otro plano, está la relación, pues, con este hombre que es un poco mito, un poco realidad, pero que es un figurón del siglo pasado, que se llama, ¿no? François Mitterrand, exactamente, ¿no? que tuvo un amante 27 años menor que él durante toda la vida, desde los 19 años de ella hasta que él muere. Y fue casualidad. O sea, puro francés querías. Es que fue en el mismo... No, hay otras nacionalidades que hacen lo mismo, Es que yo no quería escribir esta novela. Vi el cuadro, me encantó la historia, pero dije, no voy a escribir de esto. 3 días después, voy a una librería, compro un libro que se llama El Último Secreto, que dije, ay, pues igual está bueno, sin saber de qué se trataba, ¿eh? O sea, prometo que no sabía, porque son de estas ediciones francesas sin portada y sin cuarta de forros, y resulta que es de los amores de François Mitterrand. Y recuerdo, porque cuando muere Mitterrand, sale en todos los medios una foto del ataúd con la bandera francesa, Danielle, la esposa con sus 2 hijos, y al lado Anne Panjot, la amante, con Mazarine, que es la hija secreta de Mitterrand. En ese momento, y fue 3 días después en el mismo viaje, pues yo seguía en París,
Y te juro que no estaba buscando novela. Y a la hora que vi esto dije, ¿y qué tal que junto las historias? Y dije, no, mejor no, porque ya he escrito varias novelas en ese sentido. Y yo creo que durante un año me resistí, pero seguía comprando libros y seguía leyendo la historia y empecé a ver en YouTube videos, obviamente, de Mitterrand y la relación con Anne, hasta que dije, a ver, si estoy tan obsesionada, si me gusta, si es una historia tan contable, ¿por qué no la cuento? Y ya me puse a escribir. Supongo que también cuando escribías tenías que ocuparte de las otras dos mujeres en la historia, las que no son protagonistas. Efectivamente, pero tampoco son víctimas, porque yo al principio decía, ay, pues cualquiera dice, ay, pobres esposas, ¿no? Que les pusieron los cuernos. Las primeras que pusieron los cuernos fueron ellas. La esposa de Víctor Hugo le puso los cuernos con su mejor amigo, y Daniel Mitterrand se enamoró de su profesor de tenis. Entonces, de estas relaciones abiertas, llegaba François Mitterrand los domingos a comer en su casa familiar, porque realmente vivía con la amante, y se encontraba con el amante de su esposa, se sentaban todos en la mesa. A veces, cuando estaba muy entusiasmado con algo, llegaba a su casa, entraba a la recámara y veía a su esposa con el amante, entonces se sentaba en la cama, ahí los tres, y les leía alguna noticia del periódico, les contaba de algún triunfo. Entonces, pues son de esas relaciones abiertas, extrañas. Ahora, pero nunca fueron víctimas, ¿eh? No, pero un poco regreso a la pregunta de otra manera, porque supongo que es más fácil entrarle o entender a una mujer como las mujeres que fueron amantes y estuvieron a un lado, que es más difícil entrarle a la otra mujer, ¿o no? ¿No te costó más? Sí, más allá, evidentemente no son víctimas, evidentemente nadie va a creer que no sabía la mujer de Víctor Hugo de una relación de cuántos años, evidentemente la mujer Daniel de Mitterrand sabía, claro. No es que no sabía de la relación de tanto, pero también ponen mil preguntas acerca de cómo se construye esa relación pública con la otra, ¿no? Efectivamente, no me costó tanto trabajo, te voy a decir por qué, porque yo no las quería poner en la novela a propósito. Claro. O sea, sentía que ellas no tenían que tener un peso. Las protagonistas son las otras dos, pues, ¿no? Sin embargo, Daniel me ganó, ¿eh? O sea, llegó un momento, compré su autobiografía, cuando empecé a leer de ella en las biografías de su marido, dije, híjole, esta mujer hay que rescatarla también. Entonces compré su autobiografía y decidí, uno de los últimos capítulos que escribí, que no es el último de la novela, es una conversación entre Daniel y la hija de Anne, Mazarin, que la hice a propósito justo para rescatar el papel de Daniel, que fue una mujer muy interesante, ¿eh? Ahora, las historias de las dos protagonistas y estos dos hombres que a su modo hicieron historia, ambas dos, sí son historias de amor, pero también son historias llenas de dolor en muchos sentidos, ¿no? Absolutamente. Llenas de dolor, absolutamente. ¿No? Para ambas mujeres, Juliette lo que más quería era casarse con él. O sea, ella sí quería ser su esposa. Y para Anne, que viene de una familia burguesa, provincial, conservadora, muy católica, para ella fue una decisión muy difícil decir, sí me lanzo y voy a seguir siendo la amante de este hombre, aunque nunca me voy a... porque era pecado. Absolutamente. Es decir, lo digo por tu formación, por su formación. Claro. O sea, pues para ella estaba cometiendo un pecado que seguramente en su casa le decían, Dios no te va a perdonar de por hecho, esto, cuando tuvo a su hija, nunca le dijo a su abuela que esa niña era de ella. Le decía, es la hija de mi mejor amiga y me la da a cuidar. O sea, nunca se enteró que era bisabuela esta mujer, ¿no? Porque no podía decir, pues soy madre soltera. Pero sí son historias de dolor, ¿no? Porque sí quería. Son historias de dolor, son historias de lucha, de tenacidad, de desesperación, porque obviamente tronaron muchas veces. Porque me impresionó mucho, ahorita que te hago esta pregunta, recuerdo cómo empezó esta entrevista y me dices, esta novela empezó por un cuadro que vi de una mujer, dijiste destrozada, casi. Sí, creo que sí, derrotada probablemente. ¿No? Una mujer rota, sí, una mujer que toda su vida esperó tener el papel protagónico y nunca lo consiguió. Y cuando muere Adele, que ella decía, pues ya se va a casar conmigo, no se casa con ella, Víctor Hugo. Pero por otro lado, cuando muere Adele, Víctor Hugo, claro, está triste, pero bueno, sigue con su vida. Y cuando muere Juliette, Víctor Hugo nunca jamás volvió a escribir y se encerró en su casa. Voces en la sombra, Beatriz, es una novela también que dice que los hombres somos unos cabrones. No, para nada. No, para nada, para nada. Digo, yo no sé tú. No. Dije los hombres como género, Beatriz. De hecho, creo que justo lo que traté de hacer es no victimizar a nadie,
y tampoco poner malos y buenos. Yo creo que somos seres humanos. Eso es lo que me gusta de ver a François Mitterrand y a Víctor Hugo, ¿no? Como seres humanos, como hombres con sus defectos, con muchas virtudes también. Yo después de la investigación dije, pues con razón se enamoraron de ellos. Yo también me hubiera enamorado de los dos, segurito. Hubiera caído... Acabo de decir hace unos minutos, son hombres que hicieron historia en su tiempo, en su manera, pues, ¿no? Mitterrand en la política y Víctor Hugo en la literatura, ¿no? Que aparte, fíjate qué chistoso, Mitterrand quería ser escritor y fue político. Y Víctor Hugo quería ser político y fue escritor. Y hay otra cosa en la novela, me fui a encontrar una cantidad de coincidencias entre ellos que parecen hasta mágicas. ¿De verdad? ¿Ya ves? Si andabas buscando franceses, te digo. Te juro que parecen hasta mágicas. Léanlas para ver, para que vean cuáles son, pero nada más así dos rápido. Víctor Hugo lucha contra la pena de muerte. ¿Quién suspende la pena de muerte? Mitterrand, en los 80, o sea, se tardaron. Todavía había guillotina en Francia. Sí. Víctor Hugo lucha por una Europa unida, habla de que no debería haber fronteras, habla de una moneda única. No, es creador un poco de la Europa contemporánea. Exacto. ¿Quién firma el Tratado de Maastricht? François Mitterrand. Ambos pierden a su primer hijo, casi recién nacido. Y así, no te quiero seguir diciendo para que lean la novela, pero ya verán. El número 19, por ejemplo, que yo no creo ni en numerología, yo no creo casi en nada más que en la ficción y en las novelas. El número 19 aparece todo el tiempo en la novela. La hija de Víctor Hugo se muere a los 19 años, la hija de Juliette se muere a los 19 años, Anne conoce a Mitterrand a los 19 años, Daniel se casa con Daniel se casa con Mitterrand a los 19 años, 19 años se va Víctor Hugo al exilio. ¿Ya te me estás haciendo numerólogo ahora? No. Beatriz Rivas, Voces en la Sombra. Un placer tener a Beatriz otra vez. Pónganse a leer. Anda, agárrenla este fin de semana. Está deliciosa. Gracias, Beatriz. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.